Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, sean todos bendecidos, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas y cualquier persona que se conecte en esta hora o cualquier persona que escuche esta prédica en cualquier momento. Le doy la bienvenida y le pido a Dios que bendiga su vida y que pueda recibir la palabra que el Señor me ha dado para esta noche. Yo le doy gracias a Dios porque para mí es un placer, ¿verdad?, poder compartir su palabra. Y en esta preciosa y hermosa noche quiero hablarles de un tema que es la fortaleza. Y he tomado un versículo para iniciar, ¿verdad? Y este versículo se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 18 y versículo 19. Me pareció muy interesante cuando yo leía este versículo. Me llamó la atención y estuve meditando, ¿verdad?, lo que Dios habla aquí en este versículo. Y voy a leerlo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Hay otra versión que es de la Biblia, es de la Biblia al día. Esa versión dice: es más difícil recobrar la amistad de un hermano ofendido que tomar una ciudad fortificada. Wow, yo me quedé pensando en esto, ¿verdad? Que como las ofensas, como nosotros, ¿verdad?, los humanos nos ofendemos unos a otros, y hay mucha gente que nos ofende a nosotros, ¿verdad?, en donde quiera que andamos, en el trabajo, en el camino, manejando, caminando, en una tienda, jugando quizás, y recibimos ofensas y a veces nosotros somos los que ofendemos. Pero lo que aquí recalca este versículo, que es más difícil para una persona superar, es cuando alguien muy cercano a ti, como es un hermano, te ofende. Como es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, gente muy cercana a uno. Porque la razón por la cual esa ofensa es más dolorosa para el hombre, cuando hablo del hombre, hablo de los dos sexos, ¿verdad? Para el hombre y para la mujer es más difícil poder superar la ofensa. Y no es fácil de reconciliar, porque esa ofensa nos duele mucho, porque nosotros vivimos creyendo
que un hermano nos ama mucho. Porque hemos convivido, hemos vivido bajo un mismo techo, hemos crecido juntos. Y entonces el amor que hay entre él, un hermano y otro, o sea, hermanas, como sea, es un amor muy, muy cercano, muy profundo que se cría en nosotros. Es un amor que nosotros, por ese mismo amor que sentimos, ¿verdad?, contra los padres o contra los hijos, nunca esperamos que un día nos van a ofender, que un día nos van a hacer un daño. Nunca. Nadie, yo creo que nadie de nosotros espera que alguien tan cercano como es un hermano, los padres, los hijos, nos ofendan. La esposa o el esposo. Y eso es bien difícil de superar, muy difícil, porque es un dolor más profundo que otra persona te lo hubiera dicho o te hubiera hecho lo que te hizo, que sea otra persona que tú piensas que pues no te ama, ¿verdad? Que solamente te conoce y que no tiene ningún amor por ti. Aunque déjeme decirse que hay amigos que aman a otros amigos. Amigos que nos aman, ¿verdad? Que demuestran pues que son muy buenos amigos. Y a veces ellos actúan quizás mejor que los propios hermanos de carne. Y nosotros vemos esto, ¿verdad?, que en la iglesia, cuando nosotros nos convertimos a Cristo y conocemos hermanos en Cristo, ¿verdad?, que somos hermanos porque fuimos lavados por la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entre estos hermanos tenemos muchos hermanos y hermanas que nos aman, ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que hacen más que un hermano carnal, ¿verdad? Pensamos. No es mi caso, no es mi caso, ¿verdad? Porque nosotros como hermanos, yo hablo de mi familia, ¿verdad? Tenemos una buena relación todos. Nos llevamos bien y nos amamos. No tenemos diferencias. Pero yo he escuchado personas decir, ¿verdad?, que sienten más el amor de un hermano en Cristo que un hermano en la carne, ¿verdad? Y a veces también es por la forma en cómo se cría uno, ¿verdad? Cómo lo crían a uno, cómo lo enseñan, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios que a pesar de que no tuvimos nuestra mamá desde que éramos niños, tuvimos una buena convivencia y crecimos amándonos y queriéndonos todos y hasta la fecha, ¿verdad? No tenemos diferencia. Pero hay familias donde yo he visto, ¿verdad?, que entre hermanos no se hablan. Y hay personas que me han dicho a mí, yo tengo como 4 o 5 años, 10 años que no me hablo con mi hermano. No nos hablamos. Por alguna ofensa que te hizo, no se perdona. Por eso dice la Biblia que es bien difícil
Es como querer tomar una ciudad tú, ¿verdad? Que está bien resguardada, ¿verdad? Con militares, policías y tanques de guerra y todo, ¿verdad? Difícilmente podrías tú tomar la ciudad. Así lo compara la Biblia, que como el corazón de ese hermano o de ese esposo, de esa esposa, se endurece tan duro y que es difícil de que te perdone y de que te llegue a amar. Muy difícil. Y porque yo sé que es algo que realmente duele. Y yo creo que a todos nos dolería que un hermano o una hermana nos hiciera algo malo, ¿verdad? A todos nos dolería, pero esto que habla la Biblia es algo real que pasa y está pasando ahora mismo con hermanos que por ahí quizás los que me escuchen conozcan uno o más que tienen una mala relación con sus familias, mala relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, porque las ofensas que salen en un lugar donde uno se cree que uno es amado, te duele mucho, porque dice uno, yo espero que esta ofensa me lo hubiera hecho alguien más, pero no alguien tan cercano a mí. Es como en una congregación. La gente puede soportar que un hermano le haga algún desplante, ¿verdad? O algo malo, o hable de él, o critique, o levante una calumnia, ¿verdad? Todas esas cosas se dan, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Porque dentro de la iglesia toda la gente está en formación, no hay gente perfecta. Todos estamos en un proceso, ¿verdad? De mejorar nuestras vidas a través de la palabra. Pero eso no quiere decir que ya todos, nadie te va a fallar, sí, todos fallan. En una iglesia grande usted va a ver que hay gente que todavía se lleva las Biblias, la gente que tú dejas algo por ahí mal puesto se lo lleva, y son gente que está en formación. Otros son gente que vienen a tratar nomás de tomar ventaja también, ¿verdad? Hay gente que entra, en la iglesia entra de todo. Hay gente que toman ventaja, nomás entran y a ver qué pueden llevarse, ¿verdad? Eso yo lo he visto en las iglesias donde yo he estado, ha pasado todas esas cosas. Y a mí me pasó también cuando recién empezaba, porque yo entré con esa idea de que cuando yo empecé a ir a la iglesia, pensé que había llegado a un lugar donde toda la gente se amaba y que nadie te hacía daño. Porque yo decía que no, estos sí son gente que te ama. Porque desde que tú entras te reciben, te abrazan, hola hermano, ¿cómo estás? Y bienvenido, te reciben como una gente muy importante. Así te reciben en una iglesia, ¿verdad? Donde hay el amor de Dios en los hermanos. Te hacen sentir bien. Entonces, como tú te sientes amado, también sientes feo que alguien de la iglesia te haga algo así, ¿verdad? Pero más feo yo creo que siente una persona cuando es el pastor el que te ofende. Porque se supone que como es el líder y es alguien que ama a todos los que vienen, entonces te sientes desplantado, ofendido, y entonces mucha gente opta por retirarse porque no soportan eso. Y esto es porque no esperan que el pastor sea el que los va a ofender. Ahora, estoy hablando de una ofensa que esté fuera del orden, ¿verdad? Porque cuando un pastor te habla y te corrige algo que tú estás haciendo mal, con amor, por supuesto, ¿verdad? Y te dice, mira, mi hermano, esto que tú estás haciendo no está bien, la palabra dice así, que no podemos hacer eso nosotros más. Y me gustaría que tú reflexionaras en esto y
y pues tratar de mejorar esta cosa porque te puede perjudicar. Esto Dios no acepta esas cosas. La palabra del Señor demanda de nosotros santidad, demanda, ¿verdad?, que nosotros nos santifiquemos, pues, y que nos amemos también. Esa es otra demanda que el Señor dice, amados los unos a los otros. Entonces, pero yo me refiero cuando una ofensa es diferente, que no tiene que ver casi con la palabra, ¿verdad? Porque eso se da en esos casos, ¿no? Entonces, es doloroso. A todos yo creo nos duele, o nos duele más, nos dolería más cuando alguien que nosotros sabemos que nos ama o que ha mostrado un amor hacia nosotros, que esa persona nos ofenda, a cuando sea una persona que nosotros a veces ni conocemos, ¿verdad? Por decir en el trabajo, que te ofende el manager, te ofende un trabajador, no los conoces, los vistes ahí, no tienes nada en común con ellos, entonces uno de ellos te ofende, pues te defiendes, le contestas y todo, pero no te sientes tan aludido como cuando es alguien que tú crees que te ama. Eso duele, ¿no? Eso duele porque uno dice, esta persona me ha amado, me ama. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hizo esto? Entonces ahí es donde el enemigo toma ventaja y forma esa fortaleza en uno, en las personas. Desde que nosotros empezamos a crecer durante nuestra vida, gente nos hiere, nos lastima, ¿verdad? De gente de la familia y de toda clase de personas, ¿verdad? Amigos, familiares, pero los más cercanos a nosotros son los que hacen más daño. Hacen más daño a nuestro corazón porque se empieza a formar una barrera, una fortaleza en nosotros. Y esa fortaleza es algo que uno la crea. Y esa fortaleza, para que nosotros nos liberemos de esa fortaleza, eso tiene que ser derribado. Y tenemos que ser libres. Pero eso no nos deja actuar a nosotros, no nos deja hacer nada. Nos inmoviliza. Porque son barreras que se crían y se van creando y se van haciendo más fuertes. Porque cuando tú no sanas una herida, si tú no la curas, una herida se va haciendo más complicada. Se te va pudriendo, se te va dañando, que te cae gangrena, te cortan el pie, te cae una infección. Hablando literalmente, ¿verdad? Te cae una infección, se te hace difícil. A veces llegas al hospital por un rasponcito, un piquete de una aguja, de un clavo, que tú no le diste importancia y no te estuvo doliendo poquito, no te importó y no lo curaste. Y se llega el tiempo, ¿verdad? Corre el tiempo y tienes que ir al hospital de emergencia y tienes que operarte, tienen que cortarte el pie, el dedo, porque se te creó una gangrena, se complicó la vida, pues. Y así, y eso pasa también en todas las cosas, ¿verdad? Si el doctor te dice, tú tienes este problema que tienes que cuidarte, porque posiblemente te dé un paro cardíaco, tú tienes mucha grasa, tu colesterol está muy alto, tienes que cuidarte. Pero si nosotros no nos importa y dejamos todo así, yo voy a seguir comiendo, ves como uno dice luego, de algo tengo que morirme, Pero lo único malo aquí es que no te mueres así tan rápido, sino que
llegas a caer a una silla, llega el momento que no puedes caminar, no te puedes valer por ti solo, y ya después no tienes hambre, no puedes comer, y caes en una situación difícil, donde ya dependes de otra gente para poder subsistir. Y no es necesario llegar hasta ahí si nosotros atendemos a lo que el doctor nos dice, ¿verdad? Y estoy hablando de cualquier enfermedad. Es que nosotros no nos importa, ¿verdad? Y si yo te digo esto porque yo estoy viviendo consecuencias por no ponerle atención a una advertencia. Y así también nosotros, mire, nosotros le hablamos a la gente, ven a Cristo, mira, salva tu vida, los tiempos se ponen difíciles, hay que venir a Dios, que es la única salida, porque Él nos promete vida eterna, y aunque las cosas se pongan muy malas, el Señor va a estar con nosotros siempre, Él siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar, y nosotros le decimos a la gente, ¿verdad? Pero la gente no reacciona, porque tienen fortalezas. Y lo primero que te dicen, es que yo soy de esta religión. Yo aquí crecí en esta religión y aquí me voy a morir. No están dispuestos a cambiar de acuerdo a la palabra. Porque la gente piensa que esa religión no va a llevar a Dios. Dependiendo de cada persona, ¿verdad? Porque hay muchas religiones y cada gente está metida en diferentes. Entonces, esa fortaleza que les crearon también desde niño, desde joven, niño, pues, y hasta ser joven y adulto. Aún cuando hay gente que ni siquiera fueron a una iglesia, a una religión, nunca fueron parte, sino que nomás fueron se denominan de esa religión porque ahí crecieron y ahí sus padres iban, o tal vez ni ellos iban tampoco, los padres, pero a lo mejor los abuelos fueron y ahí les inculcaron una religión y entonces ellos siguen ese patrón porque tienen esa fortaleza que les crearon y les dicen que nadie te engañe, tú no recibas nada, que nada te mueva de donde tú estás. Y mira, le hacen una fortaleza tan fuerte que muchos se han ido al infierno y otros están a punto de irse, si los sorprende la muerte, pero no quieren cambiar. No quieren cambiar su manera de pensar, porque si ellos recibieran la palabra, pudieran cambiar, porque la palabra es la que nos hace a nosotros cambiar, no la palabra de Dios, nos hace cambiar para bien. Pero como tenemos tanta fortaleza, no nos permite recibir la palabra. Es como alguien que está enfermo de muerte y le dicen, mira, tómate esto para que tú te alivies, esto es bueno, está comprobado y todo eso, ¿no? Pero él no tiene fe en eso, él o ella está tomando otra cosa que eso cree que le va a sanar y no acepta nada, porque hasta para eso hay fortalezas y no permiten que nada de gente tan bien fortificadas. Y eso es bien peligroso y solamente Dios puede derribar esas fortalezas. Hay fortalezas que a nosotros nos impiden seguir nuestra vida como normal, ¿verdad?
o creciendo en la fe o dentro del pueblo de Dios. No sé si ustedes se han fijado, pero en todas las iglesias hay un gran número de hermanos que son indiferentes a lo que pasa en la iglesia, a todo lo que está pasando. Esa fortaleza de la indiferencia, el enemigo nos la planta también. Y el pastor puede estar predicando y esta gente está texteando, pensando en otras cosas, en los Biblias quizás, pensando en lo que van a hacer a otro día, aunque ni saben si a otro día van a amanecer con vida, ¿verdad? Pero hacen planes. Pero están indiferentes, no les importa, o están distrayendo a otra gente ahí, hablándole ahí a los que están al lado. Esa es una fortaleza, la indiferencia es una fortaleza que solo Dios también la puede romper en el ser humano. Y otra es la indiferencia de la una de, ¿verdad? Y la otra es de la pereza. La pereza espiritual, hermano, que aunque nosotros vemos que las cosas están pasando bien, tremendas, y que las señales se están cumpliendo y que posiblemente el Señor pueda venir cualquier momento por todas las cosas que están sucediendo en esta vida, en este mundo, pues. Y si usted ve todas las noticias que están de tantas cosas que están pasando como nunca, por el calentamiento de la tierra, ¿verdad? Están habiendo inundaciones, quemazones, por donde quieran, hermano, terremotos, lluvia de granizos grandes. Y todas esas cosas, pero hay un gran número de gente que tiene una pereza espiritual, no quieren leer la Biblia, no quieren ir a la iglesia, no quieren congregarse, están apáticos a todo, indiferentes, como les decía. Todas esas cosas nos van mermando, hermano, porque son fortalezas que están creadas en nosotros y que no son derribadas porque no podemos recibir la palabra. Necesitamos un encuentro con el Señor para poder ser libres. Eso es algo que nos urge a nosotros. Y otra es la conformidad. Mucha gente muy conformista se conforma con todo. Muchos se conforman nomás con venir a un servicio y estar en la iglesia, pero no se preocupa por orar ni por leer la palabra en su tiempo libre. Se conforman y piensan que así van para el cielo, sin ninguna comunión con Dios. No conocen nada de Dios, porque no han recibido nada de Dios tampoco. Por lo mismo de que hay mucha conformidad, mucha pereza, indiferencia. Y todas esas cosas nos merman como cristianos, muy pasivos. No quieren pelear la guerra espiritual, hermano. Nosotros tenemos que pelear una guerra espiritual todos los días, hermano, si queremos vencer los obstáculos que vienen a nuestra vida. Tenemos que luchar y tenemos que pelear la buena batalla que el Señor dice que Él nos ha equipado con las armas.
que no son carnales, sino poderosas en Cristo. Pero la gente está pasiva, no quiere hacer guerra, ¿no? Ay, que el enemigo haga con ellos lo que ellos quieran, lo que él quiera, pero ellos no peleen una batalla. Y si se sienten muy atribulados y todo, van con el pastor o van con otros líderes y dicen, ¿puedes orar por mí? Pues no, estoy pasando esto. Pero ellos son incapaces de pelear sus batallas, son incapaces. Porque todos los que somos hijos de Dios podemos pelear la batalla porque fuimos sellados con el Espíritu Santo y el que está dentro de nosotros es mayor que el que está afuera. Es más poderoso. Y con él podemos vencer cualquier obstáculo. Así que nosotros tenemos que pelear esa batalla. Tenemos que creer en esas armas que el Señor nos ha dado y usarlas. Aprender a usarlas, hermano. Nosotros aprendemos cuando nosotros estamos atentos a la palabra. Cuando nos están enseñando la palabra y estamos atentos, aprendemos, hermano, porque se llega al bien que, ¿verdad? Cuando uno empieza a ir a la iglesia y todo está ahí, pero ahí se llega al bien que nos enseñan la guerra espiritual, cómo lograr llevar a cabo una guerra espiritual cuando estamos en un aprieto, ¿verdad? Donde quiera que estemos, ¿no? Y si nosotros estamos atentos a la palabra, nosotros aprendemos. Y no dependemos ya ni del pastor ni de nadie. Porque el mismo Espíritu Santo que está en el pastor y está en los otros hermanos, los líderes, está dentro de nosotros. Y eso es más que suficiente para que nosotros enfrentemos cualquier lucha con el enemigo. Hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en la iglesia y nos enseñaron sobre la armadura, ¿verdad?, del Señor, y lo que vemos allí, ¿verdad?, en Efesios capítulo 6, que me parece, y a mí me quedó muy marcado, ¿verdad?, cuando el pastor que yo tenía decía de aquí del púlpito, el día que estés en problemas, el día que tengas a alguien enfermo en tu casa, no me llames. Impon la mano en que esté enfermo y va a sanar, porque el mismo Espíritu Santo que está en mí está en ti también. No me necesitas a mí, necesitas usar las armas que Dios te dio. Y yo recibí esa palabra y se llegó el tiempo que en una ocasión mi esposa estaba enferma y eran las 12:30 de la noche. Y cuando mi hijo me dijo, mi mamá está enferma, yo venía llegando del trabajo, lo primero que pensé yo en hablarle al pastor para que viniera. Pero luego me acordé que el pastor me había dicho pues a todos, ¿sabes? No me llamen, ustedes tienen también lo mismo que yo tengo, usen lo que Dios les ha dado. Y pues yo dije, no, pues no le voy a hablar, pues yo voy a orar. Y empecé a ver yo que Dios es tan poderoso y tan fiel. Y yo llegué y empecé a orar por mi esposa. Y mi esposa se opuso. Y ya después yo pues le fui a dar gracias a Dios. Me puse a orar después de eso y se compuso mi esposa y yo la sentía contenta. Y digo, gracias Padre, porque pude yo hacer ese trabajo que el pastor dijo que yo lo podía hacer. Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos ese poder, hermano, pero pues hay que usarlo, pues. Ahora, si tú no estás bien con el Señor, pues entonces ahí ya es diferente, ¿verdad? Me refiero cuando alguien está en pecado, ¿verdad? Y no se ha reconciliado con el Señor.
Pero uno tiene que orar, hermano, pedirle al Señor. Y si uno va a reprender cualquier espíritu, pues uno tiene que estar bien con Dios, ¿verdad? Para que no nos vaya a pasar como lo que pasó en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando quisieron reprender en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿verdad? Que los demonios se rebelan. Así que esto es algo que nosotros tenemos que aprender, hermano. Y la fortaleza, Señor, nosotros la recibimos y somos libres y son derribadas a través de la palabra. Por eso dice en 2 de Corintios, en el capítulo 10 y versículo 5, dice Pablo, derribando, dice, argumentos. Argumentos son lo que te meten, ¿verdad? Son las cosas que te dicen para que te defiendas, ¿verdad? Porque cuando tú le hablas a alguien y te dice, no, es que yo soy de tal religión. Bueno, yo no te vengo a predicar de religión, pero yo vengo a hablarte de Cristo. Y Cristo no es religión, es una relación que Él quiere tener contigo. No, pero yo tengo mi religión. Y ese es el argumento. Esos argumentos hacen la fortaleza. Y no dejan pasar nada. ¿Por qué? Porque toda esta gente las preparan para eso. Como las personas que quieren vivir conforme a la ley, también los tienen bien preparados, hermano. Yo hablé con un muchacho y yo me admiré, hermano, porque rápido me empezó a hablar de la palabra, me empezó a sacar versículos. Y yo le dije, no, pero es que nosotros no podemos creer y entender los versículos como nosotros queramos. Aquí lo que dice es esto y así es, no se puede cambiar eso. Ahora, si tú quieres usar un versículo para forzarlo a que creer lo que tú estás creyendo, eso es diferente. Pero el Señor dice que el que quiera vivir por la ley, que cumpla la ley. No podemos vivir por la ley, hermano. No, pero que tenemos que guardar el sábado, tenemos que no comer carne de puerco y todo eso. No, hermano, el Señor dice que nosotros podemos comer de todos. Aquí dice la palabra en la Biblia, no es cosa de que yo me lo invente, sino que la Biblia, hay que ver lo que dice la palabra. Y no podemos sacar la palabra fuera de contexto para crear un pretexto para deslizarnos por otro lado, huyéndole a la palabra del Señor. Porque mucha gente, muchas de estas personas, hermano, porque en ellos, según su religión, ahí pueden hacer lo que ellos quieran, pueden tomar, pueden hacer lo que les da la gana, pues no hay restricción. En una ocasión fui a un lugar donde, no fui, sino que alguien de la iglesia donde yo iba me dijo, dice, yo estuve con la iglesia de un amigo, me dice, y cuando acabó el servicio, todos sacaron sus coronas, todos se fueron a tomar allá, hablando malas palabras y wow, le digo, pues es que hay de todo, le digo. Esta vida tiene de todo. Pero se salen fuera de la palabra y crean una religión, ¿verdad? Que son sectas, ¿verdad? Para hacer lo que ellos quieren hacer. Porque la palabra nos confronta a nosotros. La palabra del Señor nos confronta. Aquí no entra la religiosidad, nada de eso, ni costumbres, ni nada. La palabra es la palabra. Y eso tenemos que seguir nosotros, la palabra del Señor.
Y por eso le leo los versículos, hermano, porque esa es la palabra. Y no estoy torciendo la palabra para que diga lo que yo quiero que diga, no. Eso dícela. Y está clara de entender. Sé que hay algunos versículos que no son muy claros, pero que el Señor ya nos ha dado revelación. Y si no me lo ha dado a mí, se la ha dado a otro pastor, a otro siervo que le sirve. Y así es como nosotros encontramos. Pero una revelación que vaya de acorde con la palabra, pues no revelación que salga por otro lado, ¿verdad? O diluyendo lo que el Señor quiere decir, sino conforme a la palabra, hermano. Por eso dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez de espíritu. Porque cuando nosotros tenemos una falsa doctrina, una doctrina errónea, que nos han metido, ¿verdad? O se lo forman, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por esa parte, ¿no? Porque yo no tuve religión de niño. No tuve religión, pues ni tuvimos mamá, nada. Cuando era yo pequeño, pues nadie nos enseñó nada de religión. Nomás íbamos así cuando hacían fiesta, ¿verdad? Para comer por el hambre que quizás que traíamos, pero no porque íbamos a una iglesia. No teníamos ninguna doctrina, pues, errónea, que no va de acuerdo a la Biblia. Y aunque toda la mayoría de las religiones, hermanos, de las religiones tienen parte de la palabra, pues no la dejan toda de fuera, sino que van metiendo parte y algunos versículos se la cambian, le cambian un poco porque usan una tradición de algún pastor que hizo esa Biblia, la tradujo y que son de ellos, ¿verdad? Y las hacen a su manera. Yo una vez hablaba con un muchacho, ¿no? Y me enseñó su Biblia, ¿no? Pues decía diferente. Porque no dice la verdad. Pero a él ya le hicieron, ¿cómo era? Esa barrera, esa fortaleza se la crearon. Yo sé que ustedes conocen un versículo que es muy conocido, del libro del Evangelio de Juan, el capítulo 1, el número 1, versículo 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, esa Biblia yo cuando la leí no decía el verbo era Dios, le cambiaron otras cosas ahí. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen a Cristo. Y el Señor dice que el que no reconoce a Cristo es anticristo, o sea, enemigo de Dios. Y así, hermano, esas fortalezas se crean en la gente. Y estas fortalezas que se crean también, como hablábamos al principio, ¿verdad? De un hermano, de un familiar que es herido, es difícil porque si alguien lo hirió un hermano, viene otro y le dice, no, oye, ¿es cierto que te hizo esto tu hermano? No, se pasó, no, está difícil, no, mira, yo si me hiciera eso mi hermano nunca lo perdonaría, y así le van haciendo la barrera más fuerte, más fuerte. Y si llega el tiempo, pues no quiere saber nada de su hermano, nada de sus padres, nada de su esposa, nada de su hermano. Porque esa barrera, hermano, no la puede derribar el hombre. Ninguna religión puede derribar esa barrera. El único que puede derribar eso es la palabra de Dios. La palabra, si nosotros recibimos la palabra, recibimos el amor de Dios. Y si nosotros tenemos la palabra y recibimos el amor de Dios, con el amor de Dios, no con nuestro amor, con el amor de Dios, podemos derribar esas barreras, esa fortaleza. Y nos podemos reconciliar con la esposa, con el esposo, con la hermana, con el hermano, con el tío, con los padres, con los hijos. Solamente así
No hay forma de cómo, hermano. Por eso dice, derribando argumento y todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ves que mucha gente dice, no, pues yo estoy en esta religión, que a mí no me enseñaron así. Y se sienten altivos. Pero están en contra del conocimiento de Dios, porque están rechazando la palabra de Dios. No me están rechazando a mí, no están rechazando a la hermana o al hermano que le está hablando de Dios. Están rechazando el conocimiento de Dios, o sea, a Dios. Así que dice, y llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que cuando se derriban las fortalezas por medio de la palabra, se lleva cautivo toda la desobediencia en que nosotros estamos, en la incredulidad, en las falsas enseñanzas que recibimos en un momento dado. Todas esas barreras se derriban. Y dice el Señor que lleva cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Todos esos pensamientos malos, el Señor los derriba. ¿Verdad? Hay una necesidad del hombre que uno necesita cambiar su manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Eso habla el Señor en el libro de los Romanos, ¿verdad? Que debemos transformar nuestro conocimiento, nuestra mente, renovándolo a través de la palabra. Muchos de nosotros que conocimos a Dios hemos podido perdonar a mucha gente que nos hizo daño. Muchos de los que están todavía en Cristo no han podido perdonar todavía porque no han querido rendirse al Señor. Todavía la altivez de espíritu está en ellos. El orgullo. Entonces difícilmente Dios se acerca a esa gente porque el Señor dice que los ve de lejos, dice su palabra. Pero exalta al humilde, dice. Cuando uno es humilde, Dios te exalta. Dios te lleva al conocimiento de su palabra y te exalta a donde quiera que tú vayas. Y yo estoy contento por eso, porque Dios es bueno, hermano. A pesar de que nosotros le fallamos, nunca nos deja, siempre está ahí con nosotros. Yo realmente estoy contento, hermano, de haber conocido a Dios, de haber conocido sus palabras. No soy un fanático, como mucha gente dice, es que no. Tengo una relación estrecha con Dios, pero no soy fanático. No actúo por la verdad. Y si soy fanático, pues de Cristo soy. Y si estoy loco por Cristo. Y mi manicomio está allá en el cielo. Allá voy a parar un día. Y yo creo que pronto, porque así como están las cosas hoy día, pronto vamos a estar en el cielo. Dice el Señor que nos va a recoger en un abrir y cerrar de ojos. Lo importante es que debemos preguntarnos si estamos preparados. Si el Señor viniera ahora mismo. Si el Señor viniera esta noche, a la medianoche, en la madrugada, o mañana por la mañana. ¿Estamos preparados para irnos con Dios? Hemos perdonado a todos los que nos ofendieron, porque ningún corazón dolido puede entrar allá al cielo, ¿no? Corazón limpio, dice el Señor. Porque ya no vas a poder andar aborreciendo a los hermanos que te hicieron mal y a cualquiera que te no vas a poder, no, allá no va a haber campo, no hay campo para el altivez de espíritu, ni para el odio, ni para nada de lo malo hay lugar ahí en el cielo. Solo hay gozo, amor, paz. Esos son los frutos
El amor, el fruto del Espíritu es el que está en nosotros. Y es el que nos ayuda a perdonar. Y es el que derriba la fortaleza. El amor de Dios. Así que hay que meternos con Dios. Hay que creerle a Dios. Y hay que acercarse más a Dios. Busquemos un encuentro con el Señor. Eso es importantísimo. Necesitas recibir ese toque del Señor. Que su Espíritu toque tu espíritu. Y te aseguro que vas a ser libre de todos tus problemas. Los que te están mermando hoy en día, los que no te dejan hacer mucho, los que te tienen con temor, todos los problemas que te crean miedo hoy, angustia, dolor. Yo no digo que no pasamos por esas cosas, pasamos, ¿no? Pero muchas veces porque Dios permite eso cuando Él trabaja en nuestras vidas. Pero en un momento dado el Señor nos quita eso, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros nos obedezcamos lo que Él quiere de nosotros. Y ya nos quita eso, nos da una bendición muy buena y todo eso. Y así el Señor nos sigue procesando. Pero eso no es porque estés en pecado, sino porque Dios necesita procesarnos, pulirnos, para hacernos fuertes en el reino de Él. Así que sigamos adelante, hermano. No nos descuidemos, busquemos derribar todas las fortalezas, o que el Señor derribe todas esas fortalezas en nuestra vida, todas las que nos están haciendo daño. Usted dirá, bueno, pero tú no tienes fortaleza. Sí, yo tengo fortaleza también que el Señor va a derribar. Pero todo es cuando uno se somete al Señor, pues le somete a esa parte en la que uno está luchando. Señor, llévate eso. Porque no es fácil, hermano. Venimos cargados con muchas cosas de nuestra vida pasada y la gente nos hiere todo el tiempo casi. No es cosa de que ya te hirió a alguien y ya te sanó el Señor y ya no va a pasar nada. No, nos siguen hiriendo. Y hay que seguir sanando. Y hay que sanarse bien rápido para que no se complique, ¿verdad? El daño. Así que hay que trabajar. Y si tú eres una persona que no conoces a Dios, acércate. Entrégale tus luchas, tus cargas. Y el Señor va a romper todas las fortalezas que están trayéndote esos problemas y también la incredulidad en tu vida. El Señor va a derribar esas fortalezas y vas a poder amar al Señor con todo tu corazón. Dios los bendiga, hermanos. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, porque solo tú eres bueno, Padre. Yo te pido que tú seas obrando en mi vida, Padre, y en la vida de cada uno de los hermanos que escucharon esta palabra, Señor, de los amigos, amigas, que seas tú trayendo convicción de arrepentimiento, Padre, porque tu Espíritu es el que trae convicción, Padre, no es el hombre, es el Espíritu el que trae convicción de arrepentimiento, Padre. Nosotros nos podemos secar la garganta gritándole a la gente para que cambie, la gente no va a cambiar, sino es Dios el que los cambia. Así que sigamos adelante. Padre, gracias. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo, si Dios nos lo permite, a la misma hora. Gloria a Dios.